Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y esta, si os parece bien, vamos a tratar de dar un vistazo más o menos rápido pues a uno de los informes clave del sector telco, pero muy en particular de las comunicaciones de banda ancha fija y de manera más específica todavía, pues la fibra hasta el hogar, el FTTH, que como sabéis es de largo la tecnología dominante de banda ancha fija, pues en España, desde luego, en buena parte de Europa y en buena parte del mundo. Y si no lo es, lo será de manera prácticamente irreversible. Vamos, como os digo, a dar un vistazo al último FTTH Panorama publicado por el FTTH Council, pues la semana pasada o la anterior, justamente coincidiendo con la celebración en Madrid del FTTH Conference, que como sabéis, pues contó con una larga lista, ¿no?, de conferencias y expositores muy interesantes. Así que, sin más, y si os parece, vamos a dar un vistazo a lo que más nos ha llamado de este informe, que, insisto, debéis leer si queréis saber de qué se está hablando en esta parte del sector. La noticia, la principal noticia es que España lidera uno de los rankings de este informe, del FTTH Panorama. De hecho, es el líder incuestionable en take-up ratio, es decir, el take-up ratio es la relación entre hogares conectados frente a hogares pasados. Y el valor que obtiene España es de un 84%. Es decir, el 84% de los hogares que tienen al menos una fibra cerca, dándoles cobertura, se conectan usando esa fibra. Es un valor muy alto y en eso España empata con un mercado necesariamente muy peculiar, ¿no?, como es Islandia. Es un dato, insisto, muy alto, e incluso si miramos el país líder en hogares pasados, luego volveremos sobre esto, en Europa y, por supuesto, en Europa 4, este país es Francia, tiene un take-up ratio del 72%, pues como veis, bastante alejado, ¿no?, del valor del 84% que consigue España. E incluso líderes tradicionales en conectividad, y países poco poblados también, hay que decirlo, como Noruega, Suecia y Finlandia, están respectivamente en valores cercanos al 80 y 82%, respectivamente. Este liderazgo en take-up, es decir, en el número de hogares alcanzables que son conectados, se traduce también de manera casi inevitable en un liderazgo o en una muy buena posición, al menos en penetración, que es el número de hogares conectados frente al número total de hogares en el país. Solo Islandia, recordad que era el co-líder en take-up, supera a España en la muestra del FTTH Council. Islandia tiene valores de en torno al 77%, el 76,7% de hecho, frente al 73,5% que consigue España. Mientras que países campeones y de tamaño apreciable en banda ancha fija, pues de nuevo Francia o Rumanía, que es también un caso de éxito, el caso de éxito del Danubio, un caso de éxito muy particular, del que ya hemos hablado en otras ocasiones, pues se mueven en valores alejados, ¿no?, del que consigue España, de en torno al 67,5%. Así que el FTTH Panorama confirma lo que ya sabíamos, que España es año tras año líder, pues en el despliegue y la utilización de soluciones de banda ancha fija basadas en fibra hasta el hogar. Pero entonces lo que queda es hacernos tres preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué es España el líder? Para entender las causas y poder trabajar sobre ellas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a durar este liderazgo? Porque, bueno, las cosas podrían cambiar, de hecho están cambiando, y sobre todo, y aquí digamos que la pregunta es ambiciosa y la respuesta solo puede ser exploratoria, ¿para qué?, ¿no? ¿Para qué nos sirve hacer este esfuerzo como sociedad? ¿Cómo podemos aprovechar este liderazgo
que parece que ocupamos hasta el momento. Para responder a estas preguntas, no hay que perder de vista que la fibra hasta el hogar, el FTTH, es fundamentalmente volumen y cobertura. Es decir, estamos hablando de una industria en la que las magnitudes se tienen que medir en millones. Y los valores de cobertura pues tienen que ser muy altos y estar cercanos al 100, ¿no? Por lo menos ese es el objetivo si realmente queremos tener un impacto en la sociedad. El liderazgo en cobertura en Europa, según, insisto, siempre el FTTH Panorama, y entendiendo cobertura como el número de hogares pasados, es decir, el número de hogares que se podrían conectar a una red partido entre el total de hogares del territorio del país. Bueno, el líder es Lituania, históricamente lo ha sido, pero, y hay novedades este año, aparece Portugal, que tiene un valor muy próximo al de Lituania, se coloca prácticamente en 91%, y Rumanía es el siguiente país con un 88,5%. Como decía, Rumanía es un caso de éxito, ¿no? El caso de éxito del Danubio. Inmediatamente después, y es el primer país de Euro 4 que aparece en la lista, no podría ser de otra manera, está España con un 87,4% de cobertura. Y el siguiente país grande de Europa es, de nuevo, Francia. Siempre nos estamos moviendo con los sospechosos habituales, que declara un valor de cobertura de en torno al 76,7%. Es decir, España es líder en penetración, es líder en take-out, casi líder en penetración, y esto se apoya también en un gran esfuerzo hecho en cobertura. Es decir, realmente estamos jugando un partido muy ambicioso y como sociedad estamos invirtiendo mucho en este tipo de infraestructura. Así que, insisto, el posicionamiento de España es claramente diferencial, ¿no? Incluso dentro del grupo EU4, o tal vez particularmente dentro del grupo EU4 o 5, si queremos, digamos que por tendencia histórica, incluir también al Reino Unido. Pero como os decía, la fibra es una cuestión de volumen y el tamaño importa, ¿no? Así que es claro también entender cuál es el número de hogares pasados que hay en un determinado territorio, porque eso condiciona también el peso, el valor, la capacidad de influir de la industria. Aquí hay un líder incuestionable en Europa que ha ido progresando de manera muy rápida, que ha adelantado a España y que es Francia. Francia, en septiembre del 22, que es la fecha de corte de este informe, declara 23,9 millones de hogares pasados, que es una cantidad bastante apreciable, pero recordad que en cobertura está todavía lejos de los valores de España. Queda todavía mucho, y ahora veremos cuánto, por hacer en Francia. España ocupa directamente la segunda posición con 16 millones y Italia ha crecido muy rápidamente y ya cuenta con 14,6 millones de hogares pasados. Italia es un país muy poblado y tiene también un número muy alto de hogares, así que se está aproximando, pues digamos que al volumen de España. Lo cierto es que si más allá de los valores miramos la forma de las curvas, lo que vemos es que claramente España está en una fase de saturación, es decir, el número de hogares pasados varía poco, aumenta levemente pues desde los últimos 3 años. Sin embargo, en el resto de países, en todos estos que os he estado mencionando, pues esa variación es muchísimo más rápida. Esta idea de saturación, de mercado maduro, también se asienta, ¿no? Pues en los datos que acabamos de compartir con vosotros. En esos altísimos niveles de cobertura. Ahora veremos cuántos más hogares quedan por cubrir en España y en esos valores de penetración que comentábamos. La situación en España es esa, es la de un ciclo, el despliegue de una gran infraestructura que se está completando, que está ya mucho más maduro que en el resto de los países de Europa, prácticamente con un adelanto que, mirando las formas de las gráficas, pues puede ser como mínimo pues de 3 años, ¿no?
Sin embargo, si hablamos de volumen, hasta ahora hemos hablado de hogares pasados, lo importante, lo que cuenta, es lo que se llaman sockets. Sockets es cada uno de esos enchufes, ¿no?, en los que uno podría conectar su hogar, pues, a una determinada red. Y es evidentemente posible tener muchos sockets sirviendo a un hogar en concreto. No se trata de una relación uno a uno, sino más bien claramente uno a n. Y yo creo que mirar cómo se relacionan todas estas magnitudes nos puede dar una perspectiva, yo creo que más que interesante, ¿no? De hecho, si miramos el gráfico, se ve que es bastante espectacular, ¿no? En Francia hay 127 millones de sockets, 127,1 millones de sockets, y España de nuevo ocupa la segunda posición con 65 millones. Son valores altísimos, ¿no? De hecho, el tercer país, con tanto como era también el caso en número de hogares pasados, es Italia, que tiene solo 19,7 millones de sockets. Las cuentas de sockets son complicadas. Es realmente difícil saber exactamente cuántas redes distintas dan servicio, ¿no?, a un hogar en concreto. De hecho, cualquiera que trabaje en esta industria sabe que esa idea misma de el hogar en concreto es esencialmente resbaladiza, ¿no? Porque, bueno, las direcciones y los hogares pues tienen su vida propia y una larga y fecunda historia. Además, tal y como se compilan estas estadísticas por parte de los reguladores de los países, hay una clara tendencia a favorecer en estas cuentas, digamos, que los hogares que se realizan en coinversión, los hogares en los que hay compromisos de uso o de uso compartido, o al menos de posibilidad de uso, pues a muy largo plazo, ¿no? Eso hace que un socket, según estas cuentas, no sea exactamente lo que uno piensa que es, porque puede, y de hecho a menudo va a ocurrir, que no sea exactamente un puerto físico, ¿no?, sino más bien la posibilidad de conectarte a una red eh, 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 que está compartida, ¿no?, por un número más o menos discreto de operadores. Pero en cualquier caso, es un número importante y nos da bastantes pistas. Y lo que parece bastante claro, viendo esta gráfica de socket, es que en Europa pues hay dos maneras de hacer las cosas. Una en la que están Francia y España, fundamentalmente, y otra en la que están el resto. De hecho, podemos investigar un poco más esa idea y avanzar en un concepto que es clave, ¿no?, para cualquiera que trabaje en esta industria, ¿no?, y que, bueno, pues es de alguna forma el punto, ¿no?, el fulcro sobre el que se mueven pues prácticamente todos los business case y las decisiones de inversión, ¿no?, que se toman en esta industria, que es lo que nosotros llamamos el overbuild, ¿no?, la sobreconstrucción. Y podemos simplificarlo hoy, podemos contarlo hoy como el número de sockets entre el número de hogares pasados, ¿no?, que nos daría una idea del número de redes disponibles pues que hay para cada hogar que tiene al menos una red disponible, ¿no? Sacamos unas cuentas rápidas. Seguro que esto merece, digamos, que un análisis más en profundidad y muy probablemente lo hagamos algunos días, pero escogiendo claramente pues a los dos campeones, que son Francia y España, y al líder, al sorprendente líder en cobertura, que es Portugal, pues encontramos claramente valores diferentes, ¿no? Así, mientras España está muy cerca del 4,06, Francia está en un valor muy alto de 5,32 y Portugal ronda el 3,5. Con muchas salvedades, insisto, hay un caveat enorme en esto, pero es un camino que tenemos que recorrer. Un factor de overbuild alto nos va a hacer pensar, nos debe hacer pensar que tenemos una potente competencia en infraestructura. Y este tipo de competencia, la competencia en infraestructura, nos lleva, y eso lo muestran los mercados más maduros, insisto, el español y el francés, aunque al francés le queda todavía un camino que recorrer,
nos llevará a impulsar de una manera u otra el uso de la tecnología. Y eso lo podemos ver en KPIs que no están recogidos en este informe y del que seguramente, pues, podremos mirar otro día, pues en el consumo de datos promedio por acceso, por abonado, que solemos medir en gigabytes al mes, y en la velocidad promedio de conexión, que medimos en megabits por segundo, o ya, afortunadamente, en gigabits por segundo, ¿no? Cada vez más. Así que este informe, este factor de Overville, ¿no? que estamos calculando, digamos que este panorama, pues, nos permite identificar a España, pues, como lo que sabemos que es, ¿no? Un caso de éxito y a la vez, pues, un mercado muy especial, pues, dentro de toda la Unión Europea y en la práctica del mundo. Así que, más allá de todos los datos crudos que nos ofrece el FTTH Council, pues prestar atención, pues, al factor de Overville, que claramente marca las diferencias. Y ahora llega el momento, ¿no?, de responder a esas preguntas que nos hacíamos al principio. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es una de las claves del secreto del mercado español? Bueno, responder directamente a esto pues es muy difícil. Claramente, pues hay montones de factores. Es, por supuesto, una respuesta multicasual, como casi todo lo que pasa en economía y en realidad, pues, en las sociedades humanas, ¿no? Pero el propio informe ya nos da algunas pistas, ¿no? El informe señala que, digamos que el aumento de las velocidades de despliegue, el aumento, la consecución de grandes valores, como decía, el volumen es muy importante, de hogares pasados, de Overville, de penetración, está relacionado con el papel que toman los incumbentes, ¿no?, en ese despliegue, ¿no? Y el informe compara la situación en diciembre del 2011, hace 12 años, digamos que una época ya muy remota, en la que el 71% de los despliegues lo estaban realizando alternativos. Es un caso también bastante claro de que una tecnología, digamos que alternativa, pues se acaba convirtiendo en mainstream. Es claramente, pues, un caso de innovación. Bueno, pues lo cierto es que actualmente, en septiembre del 22, como os decía, el 56%, es decir, ya es mayoritario, de los despliegues de los hogares pasados, pues están en redes propiedades de incumbentes. Y esa es una de las claves del éxito de España. En España, Telefónica, que es el incumbente tradicional, pues decidió muy pronto, por motivos estratégicos que merecería sin duda otro episodio de este podcast, apostar muy fuerte, pues, por la banda ancha fija y en particular, pues, por el FTTH. Y ese liderazgo del incumbente, esa capacidad de ejecutar de un incumbente que, insisto, solo puede ser visto como innovador en el sentido que os decía, pues hizo que de alguna forma el mercado, pues, empezara a funcionar mucho antes que en otros países europeos. No merece la pena contar hoy aquí la historia de Alemania, de Deutsche Telekom, o la de Italia, o la de BT ahora Openreach en UK. Pero quedaos con esa idea. Digamos que el impulso temprano del incumbente de Telefónica es una de las claves. Y eso vino reforzado, y lo vamos a ver claramente, por una regulación que permitió y que llamó a que apareciesen alternativos potentes con capacidad de ejecutar, ¿no? Pues el papel de Orange es claramente muy notable en este mercado, en España y evidentemente también en Francia, como os decía, que es el líder en hogares pasados y en Overville en Europa. ¿De acuerdo? Y esa mezcla sigue todavía creando una especie de círculo virtuoso que impulsa y vuelve más sofisticado, no sin sufrimiento, no sin transformar, no sin romper muchas cosas, al mercado español, ¿no? Y
tenemos como ejemplo, ¿no? Pues el papel, el crecimiento, el posicionamiento de otros, ¿no? En el informe del regulador español de la CNMC, que es digamos que el tercer poseedor de hogares pasados FTTH en España, con valores muy cercanos al del principal alternativo, que es Orange. Así que, ¿por qué? Bueno, por estos dos motivos que os decía. Un incumbente con una estrategia clara e innovadora y una regulación que impulsó la llegada y un marco estable pues para alternativos, ¿no? Que, insisto, todavía, y estamos hablando de periodos de más de 10 años, ¿no? Todavía mantiene al mercado en una espiral virtuosa dentro de una fase de saturación, como decía al principio. Y ahora debemos responder a la otra pregunta, que es ¿hasta cuánto? ¿No? Bueno, realmente es muy difícil medir esto y la parábola, la metáfora de la carrera tampoco es la más adecuada, ¿no? Para este tipo de desarrollo. Lo cierto, sin embargo, es que existe una ventaja y que esa ventaja se va cerrando, pues porque, como hemos dicho, el resto de los mercados, el resto de los países están haciendo grandes esfuerzos pues, por desplegar fibra a grandes velocidades, ¿no? Y el caso de Italia, como os decía, es notable. Hay casos en países mucho más pequeños como Dinamarca, ¿no? Que también son espectaculares. Y el propio Reino Unido pues está encontrando su propio camino, aunque ya sea fuera de la Unión Europea. Pero el informe nos da pistas importantes. En Alemania faltan 32 millones de hogares por pasar. 32 millones. Faltan 17 millones solo en el Reino Unido, en UK. Y faltan 11 millones en Italia. En países que están más avanzados, más maduros, pues digamos que esa falta es menor, aunque todavía notable. Pues en Francia faltan 7,5 millones de hogares por pasar, y en Polonia, que es un país grande también y otro caso de éxito importante pues para la fibra, donde digamos que el antiguo incumbente es en este momento Orange, pues faltan 6,8 millones de hogares. Según este ranking, España pues está muy abajo, como os decía, pues es un mercado muy maduro que ya está saturado y todavía faltan solo 2,3 millones de hogares por pasar. Visto esto, visto la situación en total, uno tendría a pensar que el liderazgo, el mejor posicionamiento, la mejor capacidad para ejecutar relacionada con la fibra está en este momento pues, en Francia y en España. Y en sus respectivos campeones nacionales, que son Telefónica y Orange, evidentemente dentro de ecosistemas súper competitivos, súper complejos, que han hecho efectivamente pues, que todo crezca de manera hasta llegar al punto, ¿no? en el que estamos. Las pruebas de este liderazgo, y vamos a ver cómo evolucionan y cómo maduran, pero las vamos a tener y las vamos a poder seguir, ¿no? De hecho, ya lo estamos haciendo pues desde aquí, ¿no? Pues este take ratio que os comentaba antes, las velocidades de descarga también, las velocidades de descarga promedio, insisto, medidas en gigabit, ya en gigabit por segundo, o el consumo de datos promedio, ¿no? Los gigabit por mes, y por supuesto los precios, ¿no? que se paguen por conexión básica de banda ancha de FTTH también, que nos medirán la capacidad, ¿no? de llegar pues, a todos los estamentos de la sociedad. El resto de los mercados de la Unión Europea, para bien o para mal, se encuentran varios años por detrás y además vemos que están usando modelos que son diferentes a los que tienen Francia y España, y en los que ese overbuild, esa competencia en infraestructura, pues queda por desarrollar y por madurar. Así que pasará algún tiempo hasta que esos mercados lleguen a los valores de uso que estamos viendo ya y que esperemos evolucionar en el futuro, ¿no? De España y Francia. Y ahora la pregunta más difícil, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué sirve todo esto? Y esa es la gran cuestión en la que tal vez deberíamos concentrarnos y para la que probablemente no tengamos una respuesta clara.
¿Cómo va España a capturar esta ventaja? Debe ser ventaja competitiva, ¿no? Hay un hecho que me inquieta, que me resulta bastante llamativo, ¿no? Y es que la tradicional locomotora de la Unión Europea, económica, ¿no? Y además con un peso enorme en la economía, porque no solo es una economía muy próspera, sino que también es una economía muy, muy grande, pues que es Alemania, ¿no? Pues tiene una posición claramente muy retrasada o de follower en todas las tecnologías, pero de manera muy particular y muy clara, pues en la banda ancha fija y de manera muy específica en el FTTH, ¿no? Esto es profundamente inquietante en mi opinión. Además, y es algo que estamos también intuyendo en Estados Unidos, aunque hay probablemente más ruido que nueces ahí, pero es algo que tenemos que seguir y es una tentación pues, para países, bueno, pues la propia Alemania, la propia Italia, el Reino Unido, ¿no? Y es tratar de usar el 5G como una palanca, ¿no? Pues para saltar, digamos que esta fase tecnológica y cambiar de repente, ¿no? las reglas del juego, ¿no? Es algo que también pues tenemos que seguir de cerca y que como sociedad pues debemos monitorizar y actuar, ¿no? De hecho, uno pensaría que si ya estamos cerca de finalizar un ciclo, el ciclo de la fibra, deberíamos ser lo suficientemente hábiles para construir sobre eso el siguiente ciclo, ¿no? El ciclo del 5G, ¿no? En el que, bueno, estamos y en el que del que probablemente hablaremos otro día. O tal vez hay que hacerse otra pregunta y es que simplemente hay distintos modelos de economía, ¿no? Y hay modelos económicos muy orientados a los servicios, bueno, como puede ser, pues para bien o para mal, el caso de España, y otros en los que el peso de la industria, de alguna forma, todavía no se beneficia o no requiere o no incentiva, ¿no? Digamos que esta gran infraestructura fundamentalmente residencial, que es el acceso fijo a Internet basado en FTTH, ¿no? Aunque el caso de Francia, pues sería un claro contraejemplo. Así que para el para qué no tengo respuesta. Yo creo que es algo que como sociedad tenemos que buscar y hacerlo de manera urgente y probablemente pues será un campo de estudio, de hecho ya lo es, ¿no? Pero debería ser, yo creo que más intensamente escrutado, ¿no? Pues por la ciencia económica, ¿no? Como un factor más en la producción y en la competitividad de un país, digamos que yendo un poco más allá de lo que se cubre en la actualidad. Así que esto es todo lo que os quería contar hoy. Si queréis que os deje 4 ideas encima de la mesa, ¿no? Antes de retirarme, pues serían estas, ¿no? España continúa siendo líder en take-up FTTH en Europa y ese liderazgo se traslada de manera casi inmediata pues, a la penetración. Es decir, España es un caso líder en Europa y en el mundo, ¿no? En el despliegue de esta infraestructura. España ha conseguido esa posición con un modelo particular basado en el liderazgo temprano del incumbente y en un papel muy decidido de los alternativos, apoyados lógicamente no pues por la regulación. Eso ha generado una industria con un nivel de overbuild alto, que es algo que se comparte de manera específica con Francia, ¿no? España es, por tanto, probablemente el mercado más maduro de Europa y a pesar de que el resto de los mercados, el resto de los países, pues están progresando rápidamente, España, junto con Francia, insisto, pues cuenta con una clara ventana de liderazgo sobre la que tenemos todavía la oportunidad de construir, insisto, junto con Francia. Y la gran pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué vamos a construir, no, con esa ventana? Es decir, ¿para qué estamos haciendo todo esto? Y esto es todo lo que os quería contar, ahora sí. Muchas gracias por estar ahí, nos hablamos.